¿Qué tal a todos? Todos bienvenidos a su programa nuevamente Vela TV. Estamos otra vez aquí reunidos, muy contentos, porque vamos a hablar de un tema muy interesante y que sobre todo les interesa mucho a los padres de familia, porque es un tema muy polémico, pero es un tema también del que hay mucho desconocimiento. Y es sobre los mitos que hay sobre diferentes trastornos de atención que están sufriendo los niños actualmente o que apenas están descubriendo estos trastornos de atención. Yo soy su amigo Julio César Gómez y estoy aquí con Adriana Rangel. Hola Julio, ¿cómo estás? Auditorio, ¿cómo están? Un gusto volverlos a saludar. Pues sí, justamente vamos a hablar de temas como lo es el autismo, el TDA. Generalmente los papás pensamos, o a veces es una situación difícil el querer aceptar que nuestros pequeños tienen alguno de estos tipos de trastornos, y muchos porque son llamados invisibles en el caso del déficit de atención, porque en apariencia pues es algo muy natural, pero sí tiene ciertas características, Julio, que es importante que los papás consideren y tomen en cuenta, porque cuando tú tienes a un pequeño que de pronto te dicen, es que es muy latoso, es que se mueve mucho, y justamente en la escuela empieza como a clasificarlo en el sentido de que es un niño que generalmente está dando demasiado movimiento, que no obedece, que tienden a ser groseros a veces, y que también de alguna forma tienden también ¿cómo decirlo? No son tan fáciles de que ellos sigan instrucciones. Y entonces se les cree o se piensa que son niños que son groseros, maleducados, porque luego a veces pueden ser hasta confrontativos y presentar ciertos casos, a veces hasta de histeria o de esquizofrenia. Y eso generalmente pues asusta a los papás y no siempre están con la disposición para comprender que no es un tema demasiado grave, sino que simplemente necesita atención. Así es. Primero que nada, los padres que nos están viendo tienen que saber que también no simplemente el hecho de que su hijo se haya tenido un mal comportamiento una ocasión o dos ocasiones, quiere decir que tenga un trastorno, por ejemplo, de déficit de atención. En algunos casos simplemente es que muchos papás ahorita, sobre todo porque estamos en una generación donde se cree que darle todo al niño es lo mejor, ¿verdad? Entonces muchos papás ahorita no le ponen límites a sus hijos y sin querer entonces ellos mismos fomentan este tipo de comportamientos. Entonces no el hecho de que uno de sus hijos de repente sea desobediente o de repente no ponga atención o de repente no siga instrucciones quiere decir que ya tiene algún trastorno. Obviamente tienen que buscar ustedes ponerle límites bien claros, órdenes, reglas en la casa, reglas de convivencia. Y ya después, si a pesar de esos límites, ustedes ven que él persiste en un mal comportamiento, entonces sí podrían ir a pedir ayuda de un especialista. La mayoría de los casos es simplemente que los padres ahorita, sobre todo las nuevas generaciones de papás, están acostumbrados a no ponerle límite a los hijos y entonces terminan siendo los hijos los que, como obviamente no saben controlar sus emociones, pues quieren mandar a los padres y los padres piensan es que tiene esta enfermedad o tiene esto, y a veces no, a veces simplemente es una necesidad de reglas. Tienen ustedes que saber que su hijo se va a sentir sano, se va a sentir seguro cuando hay un papá o una mamá que le pone reglas. Eso les da seguridad a ellos. Si un papá o una mamá no les pone reglas, no les pone límites, se sienten inseguros. Y al sentirse inseguros, obviamente son más inestables emocionalmente, son más propensos a desobedecer, no saben ellos controlar sus emociones porque sus propios papás no les están enseñando. Entonces, primero trabajen en ustedes, padres que me están viendo, y ya después el apoyo de un especialista, ¿verdad? Justamente algo que acabas de decir es súper importante, Julio. Todos necesitamos un marco donde saber dónde podernos mover. Esto es muy importante porque justo se han hecho varios experimentos en kinder, por ejemplo, donde el área perimetral no está definida. Se ve que los niños siempre están al centro y no hay esa posibilidad de exploración. O sea, hay ese temor de ir a explorar las otras partes. Sin embargo,
cuando se le pone un marco, cuando está enrejada esa parte, se ve como los niños van hasta los últimos espacios. ¿Por qué? Porque ya saben hasta dónde tienen el límite para moverse. Y en general los seres humanos necesitamos justamente de reglas para saber qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Esta generación, ¿no? la que nosotros estamos perteneciendo, justamente es como una generación Sanush que dice ser que fue la última generación que obedeció a sus padres y ahora obedece a sus hijos. ¿Por qué? Porque también en este tema, Julio, hemos tenido el gravísimo error de pensar que los niños, por no ponerles reglas, por no decirles, se les lastima el corazón. Y están excelentes todas esas teorías, porque sí veníamos de un exceso de golpes y de maltrato, pero nos fuimos al otro extremo. Y el otro extremo justamente raya en toda tolerancia, no le digas nada, permítele que haga, y eso al final del día tenemos esta generación a la que se le llama de cristal, que además de ver el resultado de una juventud que está cero para poder tomar tanto cuestiones de tolerancia, no puede tomar decisiones, porque al final nosotros no le hemos dado las herramientas emocionales para que ellos puedan ser autosuficientes. Entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos ahora? Pues una generación de personas que no les puedes decir absolutamente nada, pero que tampoco son tolerantes a la frustración. Y esto se ve repercutido, obviamente, también en las cuestiones académicas, y generalmente son en las escuelas, donde pues esto te revienta. ¿Por qué? Porque entonces generalmente estás parando todos los días a la dirección, porque tu pequeño no se comporta, no tiene la capacidad para poder relacionarse con otros niños. Y también es fundamental, Julio. ¿Tú qué opinas en el sentido de que obviamente los hijos son el reflejo de lo que viven en casa? Si al final tú dices palabras altisonantes, los niños lo van a ir y lo van a repetir. Si tú tienes conductas disruptivas, si tú eres agresivo, si tú eres poco tolerante, si tú también tienes una conducta que no es adecuada, tu pequeño lo va a ir a reflejar. Entonces, es importante que nosotros también seamos conscientes que somos los responsables de la educación de nuestros hijos. Así es, el ejemplo, hay que educar con el ejemplo y sobre todo eso, que ustedes identifiquen. Primero que nada, en qué están fallando ustedes como padres y que ustedes también busquen ayuda. Porque a veces ese tipo de actitudes las fomentamos nosotros los mismos padres. Y segundo, identificar cuando ya es una cuestión repetitiva, cuando ya es una cuestión que él de verdad, aunque tiene reglas, aunque son claras las reglas, aunque se le han repetido, aunque de verdad no las puede seguir, de verdad no puede. Entonces sí, ya hay que pensar en un trastorno, por ejemplo, de déficit de atención. Está también el caso, por ejemplo, de niños autistas, ¿verdad? Que hay diferentes niveles de autismo. Sin embargo, eso ya tienen que empezar a verlo con un especialista. No nada más porque de repente el niño alguna vez se es distraído o en la primera etapa de su infancia es muy distraído, vayan a pensar, tiene autismo y lo lleven rápido a ver quién lo... Es primero que nada ver ustedes cómo están comportándose, si le están prestando la atención. Ahorita, por ejemplo, se ha dado mucho el caso de los niños que no hablan. Niños de 2, 3 años que no tienen, no hablan, no generan ninguna palabra. ¿Y por qué? Porque vivieron en los últimos años de pandemia, donde no convivían con otros niños, donde a lo mejor las familias estaban encerradas, donde no había tanto convivir, y cuando a veces les hablaban los padres, pues a veces traían cubrebocas. Entonces, una de las formas en las que aprenden a hablar los niños es viendo los labios de los padres. Entonces, ese tipo de cosas hace que muchos niños ahorita estén, que no tengan la misma capacidad de lenguaje que otros. Pero no quiere decir que sean autistas. Primero que nada hay que esforzarse, acudir con un especialista para que los pueda diagnosticar y ir viendo las formas en las que el niño reacciona. Pero no irse ni a un extremo ni al otro, como lo decía Adriana. O sea, el exceso también de agresión, de gritos, de violencia familiar, pues obviamente hace que cause que el niño sea así, violento, que no ponga atención, que no conozca. Y el exceso también de libertad, el exceso también de que no tenga límites, pues va a hacer lo mismo. Un niño violento, un niño que no se controla, un niño que se deja llevar por sus emociones,
pero no necesariamente quiere decir que tenga un trastorno. Entonces primero tienen que empezar ustedes en su casa a ordenarse y ya después llevarse a ustedes mismos y a sus hijos con un especialista. Fíjate, Julio, que es un tema muy importante el que acabas de decir, porque otro de los mitos es que te dicen, es que ahora se presentan más casos. No, yo creo que siempre ha habido esa misma cantidad de casos. Desafortunadamente, no se tenía en aquel momento el conocimiento para poder saber que estaban pasando estas circunstancias por los pequeños. Sin embargo, hoy, afortunadamente, los estudios que te permiten llegar a saber que tu hijo tiene un problema de aprendizaje o un problema neurológico, te ayuda a poderle ayudar a contrarrestar. Entre más tardes tú en llevarlo al especialista, el niño y tú van a tener una serie de enfrentamientos diversos y difíciles, porque obviamente la convivencia se vuelve complicada, el aprendizaje se vuelve complicado. Y en estas circunstancias, afortunadamente, hay lugares especializados. ¿Cuáles son justamente los especialistas? Pues es un neurólogo o un psiquiatra, que son los especialistas en poder atender a los niños y que te pueden dar verdaderamente un diagnóstico. En este caso no es un tema de psicólogos, no es un tema de conducta. Cuando tú ya pasaste por el proceso de entender que no es un tema conductual, ¿cómo puedes darte cuenta, Julio? Pues bueno, esto es muy básico. Cuando tú ya logras controlar que ese comportamiento, vamos a llamarlo disruptivo, del pequeño, lo estás controlando, pero aún así, o sea, ¿a qué me refiero? Que ya dejó de hacer berrinches. ¿Cómo puedes lograr ver que el pequeño deje de hacer berrinches? Empieza a hacer acuerdos con él. Porque cuando uno empieza a imponer, obviamente los niños se tiran al suelo o gritan o se desesperan. Pero cuando tú escuchas y logras entender qué es lo que dispara en él esa conducta y vas contrarrestando esa parte, pero logras después de contrarrestar que ves que necesita esa fuga de energía, que necesita todavía levantarse, que está buscando cómo distraerse, que sus periodos de atención son muy cortos, que necesita moverse, entonces sí es momento de que tú lo busques un especialista, porque entonces ya no es el tema conductual. Tenemos que tener muy claro que los seres humanos, y sobre todo en las primeras etapas, hacemos conexiones neuronales. Todavía es un tema muy complejo poder saber, aunque hay especialistas que pueden decir que sí entienden cómo está este proceso de las conexiones neuronales. En algunos pequeños tardan más, pero si tú no lo atiendes, se vuelven adolescentes y se vuelven adultos que nunca lograron terminar de hacer esas conexiones de manera normal. Y entonces es necesario que tú lleves a tu pequeño, que le hagan estas valoraciones y entonces sí, darte cuenta si es o no necesario poder pasar por este proceso. ¿Quién te lo va a decir? Pues el especialista. Y entonces sí, ya podrán darte las sugerencias porque se llevan a terapias de estimulación. En algunos casos, y ello es otro punto, generalmente estos pequeños van a ser medicados. Y ese es otro mito, Julio. El tema de que a los padres les da mucho miedo medicar a los hijos. ¿Tú qué opinas en ese sentido? Así es, hay mucho temor a veces sobre respecto de varios medicamentos porque tristemente hay muchos doctores, obviamente, que no tienen ética y que a veces pues terminan medicando a los niños de cualquier cosa, a veces mal, y entonces por eso se ha despertado el miedo. Pero tienen que pensar ustedes, padres que nos están viendo, sobre todo que tienen niños y que ya están diagnosticados, que obviamente tienen la oportunidad de una segunda opinión, primero. O sea, si ya fuiste con un médico, con un especialista, y después puedes ir a buscar otro, y entonces puedes complementar los diagnósticos, y entonces ya tú tomar la mejor decisión. No quiere decir que el médico con el que fuiste en ese momento, inclusive si estás en el seguro social, que bueno, a lo mejor es muy complicado, pero bueno, pongamos el caso,
o en el DIF, que tienes el apoyo de a lo mejor del psicólogo del DIF, bueno, pues se puede decirle, hay otra persona, alguna otra persona que me pueda dar otro diagnóstico. ¿Para qué? Para que otro especialista pueda, y ustedes se sientan más tranquilos al respecto. Y después, ya que están seguros completamente, ya que están ustedes, ya que se quitaron ese miedo, pues obviamente saber que no tiene nada de peligroso, que es algo que en ese momento su hijo necesita. En algunos casos son cuestiones que el cerebro necesita, para mejorar la atención, para a lo mejor tranquilizarlos, dependiendo del trastorno que tengan, pero obviamente son cuestiones que les van a beneficiar a sus hijos y en todo momento ustedes van a poder estar viendo el desarrollo de ese medicamento, es decir, si va mejorando, si se va sintiendo bien, si va mejorando sus actitudes, sus actividades, si está desempeñándose mejor. Y si ustedes ven una mejora, pues siempre hay el momento de decir perfecto. Y si ustedes ven algo que no les gusta en el medicamento, pues también. Siempre hay el momento de decir, quiero detener el medicamento, quiero buscar otro especialista, quiero ir a pedir otra opinión de algún otro médico. Siempre hay esa posibilidad. No tienen tampoco por qué sentirse atrapados o obligados a que, ya empezaron con este médico, ya empezaron con este tratamiento y no les gusta porque está teniendo a lo mejor un efecto secundario, un efecto que no sabían y no les gusta. Bueno, pues pueden buscar la opción de otro especialista, una segunda opinión. Obviamente es eso, y esa es una gran fortuna, Julio, que podamos buscar opciones, justamente porque hay otros mitos, como es el hecho de que si es una situación genética, que hay una gran posibilidad cuando tú tienes el antecedente con alguno de los padres, y también se le da mucho a la situación de cómo alimentamos también a nuestros hijos. Sin duda tú sabes que el exceso de azúcares y de harinas hacen también reacciones químicas en nuestro organismo que no siempre son positivas. Entonces lo vemos cuando, por ejemplo, los pequeños terminan la hora de lunch, la hora de recreo y les mandan demasiado azúcar, por ejemplo, unas donitas, más aparte una lechita de chocolate, más aparte el danonino. Toda esa conjunción el niño va a tener que asimilarlo. El cuerpo asume demasiado azúcar y esto también va alterando también el desarrollo de su comportamiento. Pero si nosotros también tratamos de alimentar a nuestros hijos más sanamente, entendemos que muchas veces la situación de que papá y mamá trabajen o de que la realidad, Julio, es que no siempre tenemos educación nutricional, y esa es una de las cosas que sí nos falla. Si bien hoy está el plato del buen comer y del buen beber, que sí es lo más básico y que como padres sí tendríamos que tener muy claro, es importante porque aunque tú tengas el medicamento, no estás permanentemente viendo o vigilando cuando está el pequeño en sus horas laborables. ¿Qué es? Pues para él la escuela es eso, es el lugar donde él sale de casa para ir como a una segunda casa a continuar con el desarrollo. Afortunado o desafortunadamente, los profesores, no todos a lo mejor tienen toda esta capacitación para poderlo hacer, porque todavía no hay digamos, un taller obligatorio que fuera para todos los maestros en general. Esto generalmente lo hacemos de forma voluntaria y hay quien se especializa. Pero también hay una infraestructura en la Secretaría de Educación Pública que te permite detectar estos casos en particular, pero solamente es para canalizar. Al final, los padres siempre tendrán que tomar la decisión sobre esta situación de los hijos. Y si bien, como lo decías, en el tema del medicamento, que es un punto hasta cierta forma delicado, tienen esta oportunidad, como lo comentabas tú, Julio, de poder regular, de poder saber si lo que estás tomando como decisión es lo más correcto para tu hijo. ¿Cómo vas a ver? Los cambios son fundamentales y son radicales. ¿Por qué? Porque el comportamiento cambia. Y la preocupación fundamental de los papás es que estén sedados. Y no es el caso, Julio. Cuando es la dosis exacta y cuando es el medicamento exacto, lo que logras es que el pequeño tenga esos tiempos de concentración que necesita, esa estabilidad
para poder permanecer haciendo esas conexiones neuronales que le van a permitir cerrar estos aprendizajes. Porque cuando tú notas también que tu pequeño, hoy te sentaste con él y están aprendiéndose las tablas o algún tema y de pronto te das cuenta que no tiene, que al día siguiente ya se le olvidó. Entonces esa es otra circunstancia que te va a permitir darte cuenta que eso necesita una atención adicional. Hay pequeños focos que te van a permitir. Los que de alguna manera tenemos más de un hijo, nos da el parámetro para notar la diferencia del desarrollo entre unos y otros. Pero cuando solamente tienes un pequeño, ver el desarrollo de otros también te ayuda a poder identificar, porque si bien en este tiempo es más fácil poder saberlo, y de verdad cuando escuchen a sus maestros, cuando les digan, señores, pongan atención, piensen lo que verdaderamente lo están diciendo porque tienen experiencia, porque ya han pasado por esto más de una vez. Pónganles atención y háganles caso, porque al final sus hijos son los que van y sufren todos los días la frustración de no poder aprender, de no poder permanecer y hacer lo que los demás hacen. Pónganse 2 minutos en los zapatos del pequeño y dense cuenta que no es un sistema sencillo, que para ellos es duro y doloroso. Entonces, bueno, la recomendación primero, para romper estos mitos, poner mucha, diría yo, hiperatención a tus hijos. Ponerles mucha atención para ver su comportamiento. Si ya decidiste medicarlo, si ya decidiste llevarlo con un especialista, ver con mucha atención sus cambios, y si mejora, pues adelante. Me tocó el caso, por ejemplo, de un joven de nuestra organización, en la que defendemos los valores, que fue medicado, tiene 17 años, 18 años, va a cumplir 18 años, y fue medicado. Él pide otro doctor en otro lugar, en otro consultorio completamente distinto, y le dicen, te diagnosticaron, estás bien diagnosticado, pero te medicaron mal. Entonces cambia el medicamento y empieza a ver mejoras esta persona. Entonces, a veces es cuestión nada más de eso, de observar a tus hijos. Entonces, mucha atención con tus hijos, atención a cómo van desarrollándose con el tratamiento, y sobre todo pues que estén siempre al pendiente de ellos y que se apoyen de un especialista. Compartan este video también para que otras personas que a lo mejor no tienen ni idea que sus hijos podrían estar sufriendo algún trastorno, digan, mira, me pasa esto. O al revés, ¿verdad? Que también digan, tienes razón, a mi hijo le hacen falta límites, a mi hijo le hacen falta reglas, hace falta que yo le diga lo que se puede y lo que no se puede hacer en la casa. Porque eso es a veces lo principal, para mejorar los comportamientos, reglas claras, límites claros, sencillos, dependiendo de la edad, para que ellos puedan sentirse seguros y puedan tener una vida, una infancia sana, una juventud sana, una adolescencia sana. Pues les agradezco mucho que estén otra vez aquí con nosotros en su programa Vela TV. Y yo cerrar, Julio, con un tema que es muy importante. Es muy claro que al final, si tú no eres atendido, te vas a convertir en un adulto que al final va a necesitar, esto se va cambiando, y muchas veces este trastorno vuelve a las personas neuróticas. O sea, ¿qué pasa? Este no terminar con estas conexiones neuronales te vuelve un adulto irritable, un adulto que poco tolerante, un adulto que puede tener relaciones difíciles, porque es necesario, esa parte que le está faltando a las conexiones neuronales terminan siempre de alguna forma haciéndote falta. Y entonces vemos otra de las circunstancias. ¿Por qué tenemos también tanta deserción escolar? Porque va a llegar un momento en el que cuando están pequeños, pues bueno, ahí lo va sobrellevando, pero va a llegar un momento que, por ejemplo, secundaria, preparatoria, ya la cantidad de información que los chicos tienen que almacenar ya no le va a ser posible, y eso causa mucha frustración. Entonces los chicos terminan por decir, no puedo, mejor me voy de aquí. Entonces
Estos son dos puntos muy importantes por los cuales es necesario que le pongamos atención a nuestros pequeños. El sector salud sí te da todo lo necesario para poderlo atender y los canalizan. Que a veces sí es un tema de tener paciencia, de llevar, de no, renunciar a la primera, porque pues sí, desafortunadamente pagar a un especialista no es fácil, pero sí lo hay. Entonces busquemos, porque también existen asociaciones que de alguna manera se dedican a poder ayudar justamente tanto con psicólogos como neurólogos, como psiquiatras, para poder ayudar en este proceso y hacerlo más accesible. Que también es importante, Julio, vamos a tratar de ponerles en la cajita de los comentarios estos lugares para que puedan canalizarlos, porque muchas veces también es una realidad, nadie nos enseña a ser padres, vamos aprendiendo por imitación, pero una buena guía, ¿no? Que también lo puedes llevar tú desde el tema, desde la psicología también, que te puede ayudar a poder orientar bien a tu hijo, y si no es un tema de algún trastorno de aprendizaje, pues sí, apenas a darle reglas, pero que tengas también muy claro que es necesario que le pongas atención, porque un niño que no es bien atendido no va a ser un adulto saludable. Así es, pues nos gusta mucho que nos dejen en los comentarios qué les pareció el video, cómo ven en nuestros temas, que nos recomienden temas. Ya saben que nosotros estamos aquí para hablar de cualquier tema, no importa lo polémico, no nos detenemos, ¿verdad? Lo importante es que ustedes estén informados, que tengan una opinión, que tengan ustedes más información respecto al tema que ustedes necesitan, y sobre todo que nos ayuden para que cada día más personas se suscriban a nuestro canal, que estos videos puedan hacerse viral. Pongan la manita arriba para que estos videos los vean más personas. Les agradecemos mucho. Nos despedimos de su programa Vela TV. Gracias y nos estamos viendo en la próxima emisión.